Vamos con Molinos Agro, que presentó en la memoria a principios de junio. Termina el ejercicio el 31 de marzo. Bueno, Molinos Agro es una gran industria del campo argentino con más de 119 años de historia. Pertenece a los Pérez Company y llegan a 50 destinos fronteras. Es una empresa agroexportadora más bien, tiene poco negocio, o sea, relación es más o menos 9,5 a 1 en lo que exporta con lo que vende localmente o comercializa localmente. Antes de ir a esto, vamos a ver primero el informe de Fix. Tiene la deuda buenísima, confirmando la calificación, con una deuda sobre EBITDA cada vez menos ponderante, es decir, el EBITDA va creciendo. Tiene fuerte flexibilidad financiera, dejando las deudas a largo plazo, fuerte posicionamiento competitivo en la industria agroexportadora. Es como uno de los principales procesadores de poroto de soja del país, donde tiene un mercado del 13%. Industria de bajo margen y volumen, esto es por el margen de EBITDA que no llega ni a 2%, después vamos a verlo. Y elevada exposición a la volatilidad del margen de la molienda, que justamente es lo que puede los costos tapar a los ingresos, ¿no? De hecho, hace mucho que no lo hace, pero todo puede ser, ¿no? Después, con diferencias de conversiones, hace que los ingresos avancen. Bueno, acá entré en algunas cosas que tienen que ver con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y con el Centro de Exportadores de Cereales. Esto es lo que se produjo de soja. Lo que hace más bien esta empresa en este periodo es soja y maíz, ¿no? Lo que exporta. Y bueno, y los derivados hacen los aceites correspondientes. Incluso también agrega girasol, pero es muy nimio comparado con todo lo demás. Primero, la campaña de la soja ha cerrado hace poquito, el 2020-2021, la del maíz todavía no. Y tuvo un rendimiento menor a los anteriores 4 años, con una producción de 42 millones de toneladas, por debajo del año pasado, donde este periodo tuvo incidencia en el periodo que estamos tratando, ¿no? 2021-2022. Este va a tener incidencia en el siguiente periodo. En el maíz si nos fijamos en cómo es la bolsa de Rosario News, va a haber algunas bajas del 10,5, 9,6, esto es por la sequía, por malos tiempos, y una baja en general en todo lo que sea las regiones a donde se planta el maíz, ¿no? Por provincia, hasta 19,5 en Entre Ríos y con algunas que bueno, no se planta en realidad. Pero la región sur, el sur de Buenos Aires, es el único que tiene rendimientos positivos. Después, algo que me llamó la atención, que es algo que pasó también en el 2017-2018, es las declaraciones juradas para la liquidación de granos. Es muy poco. Se ha liquidado nada más que 747.593 toneladas en el marque, y el año pasado, a esta altura, era solo casi en abril se había liquidado acá. Las liquidaciones corresponden a abril, mayo, junio, julio, y no hay mucho más. O sea, están especulando con las liquidaciones en general de todo, ¿no? El maíz también. El maíz es un poco más generoso. De hecho, lo que se liquidó en abril este año y en marzo de este año fue más fuerte que el año pasado. Esto lo vemos en los datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina. ¿Algo más acá? No, creo que ya no. Vamos a los números. Tenemos que el cierre del ejercicio número 7 con un saldo a favor de 8.486,5 millones de pesos, siendo un 21,8% menor que el año pasado. Esto es principalmente por diferencia de conversión. De hecho, los integrales también dan un negativo, o sea, se extiende más la brecha. La moneda funcional que la empresa utiliza, ya que es exportadora y trabaja con commodities que cotizan a valor dólar, es el dólar, pero para hacer la publicación a la CNB es menester que lo tengan que hacer por un tipo de cambio que esté en ese momento, que fue 111,01, bueno, 111 por dólar. En esto vemos en el balance de sumas y saldos, en la página 3, que los costos
tienen mucho peso, más de 110 millones. Es lo que hace que los resultados brutos y los resultados operativos bajen bastante. Y si vemos la diferencia de conversión de la sociedad, incluyendo el resultado del ejercicio, diferencia de conversión por aporte de los propietarios y reserva legal, no, esto es de los resultados acumulados distribuibles. Hay mucha diferencia, ¿no? Hay como 4.000 millones de pesos con respecto al año pasado. El resultado es muy bueno porque es mejor que el 2020, 2019 y 2018, pero no alcanza al boom del año pasado. Seguimos, que ahora vamos a hacer un resumen de lo que expone en la memoria. El resultado de la campaña oleaginosa 2020-2021 impuso una excelente campaña comercial para el presente periodo, posicionándose como las primeras de la cosecha a nivel mundial. Es decir, la soja a nivel mundial ha sido el mejor grano que ha rendido en este periodo. El conflicto ruso y ucranio, al restringir la disponibilidad de trigo, maíz y aceite de girasol, revaloriza a Argentina como origen confiable de estos productos, y la sociedad ha llegado a un récord de molienda de soja, logrando una participación del 13,3% en el mercado. Acá vamos a ver la memoria. Hay mucho material que me hizo hacer este informe, este resumen. Todo lo que vamos a ver ahora después se va a sintetizar en números, tal vez lo repita, los mismos números que lo que voy a leer, ¿no? He subrayado algunas cosas. Bueno, esto es lo que dije del 2021-2022. La campaña comercial ha sido una de las primeras cosechas a nivel mundial. El aceite de soja fue el que propició una suba excepcional entrando en el segundo semestre del año. Esto viene de Estados Unidos como el principal, como es proveedor de cosecha de soja y maíz, que es lo que justamente lo que produce esta empresa. Después habla de cosas políticas, de índices políticos sobre el contexto, del PBI, del crecimiento y todo eso. Acá habla de lo que dije de febrero del 2022, que el 20% del maíz, casi el 80% de aceite de girasol y el 30% de la oferta del trigo está difícil disponer, por lo cual Argentina tiene que hacerse valer, así como otros países, para poder ser granero del mundo, ¿no? En parte. Para cosechar soja hay que usar el poroto de soja que viene de Paraguay y Brasil, que la importación fue sin ¿cómo se dice? Similar a la cosecha pasada. La empresa totalizó un récord histórico en molienda de soja de 5,4 millones de toneladas y llegó a ese 13,3, como dije anteriormente. En el maíz capitalizó las precipitaciones en el momento indicado en el ciclo a través de una cosecha tardía con algo más de 54 millones de toneladas. La exportación fue de 41 millones, es decir, exporta más de lo que consumimos, 4,7 millones de toneladas por arriba del año anterior. Y la recuperación central y norte del país alcanzó una producción récord en lo que es el trigo, 22 millones de toneladas, pero todavía no está en la parte comercial. Es decir, estos 5,4 millones corresponde a soja y casi todo los cereales es el maíz. Después a nivel local, estos son la bajante del Paraná, que está un poquito subiendo. El 20% de la producción de soja se destinó para biocombustibles. Acá comercialización de cereales a través de San Benito, del puerto de San Benito. Tuvo un crecimiento el año pasado. El mercado local le da incidencia a lo que es soja y girasol. Acá hablan de las retenciones y de los límites que se hace con el trigo. Y la molienda de soja hablan que hacen líquidos sólidos con una excelente performance de la planta en momentos de máxima concentración de carga, es decir, utilizando casi toda la capacidad. Hablan de las inversiones en el complejo San Lorenzo, justamente porque hay un cuello de botella para poder despachar lo que es caja de soja y todo los demás granos que reciben de la importación de Paraguay y Brasil también. Acá habla nada más que eso. Y vale destacar que hubo una parada
de planta. Esto hace que al parar la planta después tengan que volver a arrancar, lo cual no se produce tanto como antes, ¿no? Al tener ese margen de espera para que la planta vuelva a funcionar normalmente. Bien, eso más o menos el resumen. Ahora vamos a los numeritos. Los ingresos por actividad ordinarias arrojan 465,6 millones, una suba del 32,5 interanual. Los costos de venta han parecido, una suba del 34,4 interanual. El margen de EBITDA es uno de los más chicos de los últimos 5 años, 1,3 es el más chico, tanto en dólares como en pesos. Ahora lo vamos a ver en dólares y en pesos. El año pasado fue 2,3, las existencias dan muy poco, o sea, menores a eso por la parada de planta, un 18,1, y las existencias del año pasado habían subido 195,8%. Bueno, acá vamos a ver algo de la reseña que tiene que ver con el EBITDA. En la página 2, no, acá no está, así está bien, donde tenemos el EBITDA en dólares. En dólares tuvo 4,5 millones de dólares menos que el año pasado. El EBITDA en dólares es 1,4, muy parecido al de este año, ¿no? O sea, en relación a que es bajo en sí. Después, para ver las existencias, la gran baja de existencias, esto se ve en la página 36, en los costos hay una baja por esta parada de planta. El año pasado había crecido y ha copiado muchísimo, justamente por la muy buena campaña que se tuvo, campaña de récord. Y los inventarios hay una baja, por más que los commodities hayan aumentado, hay una baja en precio. Esto no es volumen, es montos. Vamos a los segmentos. La facturación por venta de oleaginosos y derivados industriales como aceites, cáscaras y todo eso, que es el 83,2 de las ventas, sube en 26,4 interanual. El segmento cereales, en este caso maíz, en casi todo su espectro, sube en 74,3 por una campaña récord de este cereal. Me refiero al maíz. Se factura al exterior el 92,9% del total y las mismas suben 29,2 interanual. La facturación local sube 98,7% por todo lo que dijimos. Participación en sociedades dan 10.300 millones de pesos, un 66,4 más que el año pasado por los precios de commodity y de exportación por la subsidiaria Molinos Overseas Commodities. Bueno, en segmentos vamos a la 34 y 35, donde bueno, el margen sobre ventas es mejor en soja. En cereales se tiene una ganancia bruta más ajustada, pero en sí, ¿dónde estoy? Acá, es mucho más que lo del año pasado, a pesar de que el margen en cereales es mucho mejor el año pasado, ¿no? Hubo más costos, más dificultades para la producción en sí. Después, aparte de los altos costos entre fletes, embarques, energía y combustible, lo vamos a ver, es importante, ¿no? Decirlo, digo que es preponderante y dio el diferencial. Bueno, el mercado externo más o menos pasa lo mismo, así que no voy a explayarme en todo esto. Lo de facturación local, bueno, es por el hecho de haber preponderado los aceites que dijimos anteriormente. Una cosa más que me olvidé es la parte de la subsidiaria de las sociedades con influencia significativa, las Patagonia Bioenergía, los biocombustibles, donde no tuvo tanta incidencia. Esto es el reciclado, que sí tuvo incidencia, una ganancia de 2,90, y lo que es Molinos Overseas, que es la exportación a través de esta empresa, da unos 3.700 millones más que el año pasado. Bueno, el volumen de molienda de oleaginosos y transcripción de cereales fue un 15,5 mayor que el año pasado, el récord para la sociedad. El despacho lo mismo, fue de 7,8 millones de toneladas, como dijimos, 5,4 millones en soja y 2,4 preponderando el cereal, 21,7. Al exterior va el 91,6, un 19,5 mayor que el año pasado.
Hay mucho bueno en lo local. El despacho local fue una subida más rápida que el exterior, 52,6. Bueno, esto lo vemos en la reseña. Acá vemos que hay una diferencia brutal con respecto al 2019-2020 y en el despacho lo mismo, ¿no? Bueno, los gastos de naturaleza dan 25.000 millones de pesos, un 28,2% más que el año pasado. Combustible, energía eléctrica y otros materiales, que es el 22% de los gastos, suben 70,8%. Servicios prestados en terceros suben 60% y los sueldos y jornales suben 5,7%. Como dije anteriormente o anticipé, los gastos de producción aumentaron bastante por el aumento de energía acá y en todo el mundo. Esto lo vemos rápidamente en la 37. En la 36 digo, donde tenemos de 3.200 a 5.460 millones en combustible, energía eléctrica y otros materiales, servicios prestados por tercero también, 2.000 millones de aumento y costos en sí. Los saldos financieros suban 12.000 millones, un 67 mayor que el 2020-2021 por mayores saldos e intereses y resultados financieros. Las deudas financieras alcanzan los 19.000 millones, un 37,5 anual, por poseer reducción de saldos en prefinanciaciones de exportaciones, por reducción de saldo, poseer está de más. La posición en moneda extranjera es un negativo de 24.900 millones, el año pasado fue un superávit de 13.000 millones, esto por deudas comerciales de un cliente que no quiso especificar la deuda, ahora vamos a ver por qué. El flujo de fondos es un 72,2%, 8.159, y de hecho van a repartir dividendos porque el flujo operativo, que es la plata que se tiene ya, es positivo. El flujo libre de fondos, ¿no? El flujo libre de caja obtenido por actividades operativas. Bien, perdón. Vamos a la página 15 de la memoria, donde tenemos algunas notas. Bueno, cuentas por cobrar comerciales, la disminución guarda relación con la concentración de cobranza, es decir, se tenía por cobrar 158,4 millones de dólares y al final se cobró muchísimo y hace que la disminución sea brutal. Inventarios y cuentas por pagar, que es las deudas comerciales, la variación de estos dos rubros íntimamente relacionados es de 95,7 millones de dólares. Consecuencia, un menor stock en planta, a pesar que los inventarios son casi igual que el año pasado, pero un productor prefiere dejar dolarizada su deuda sin cobrar, que es en las deudas comerciales, donde hay una diferencia de 104 millones. Otros créditos, que hay una diferencia de más del doble, tiene que ver con los futuros y los precios de los commodities, es decir, se tiene en cartera futuros de soja y futuro de maíz, y supongo de trigo en cartera, y lo cual por los precios hace que sea mayor, no sea más del doble. Después vamos a ver la deuda. Bueno, los ingresos financieros por mayores intereses o diferencias de intereses en el saldo de intereses ganados y intereses perdidos, que es positivo, más allá de la diferencia de cambio, ¿no? En la deuda tenemos lo siguiente: prefinanciaciones bajan unos 15.000 millones de pesos, 16.000 millones de pesos. Esto se da por son préstamos que la sociedad solicita a banco local y del exterior. La tasa de interés en este caso fue 2,39, el año pasado 1,63, pero al hacer el enroque con deudas comerciales, esto baja notablemente, es decir, actuar directamente con el proveedor y no a través de un banco. Obligaciones negociables, tiene no corriente, hay emisión, tiene 4 obligaciones negociables, las cuales pagan pesos a un porcentaje de interés muy mínimo, 1,86 en promedio, y dólar link, ¿no? A través de la cotización del dólar. Es decir, se paga lo que cotizó el dólar en el momento de pagar.
Después, bueno, esta es la baja de los precios por la disminución de prefinanciaciones, la diferencia de conversión que juega a favor, ya que el dólar se despreció más que la inflación. Y tenemos lo que dije de las deudas comerciales, que mantiene a 35.000 a 318 millones de dólares esta deuda y no quiere precificarla, por eso hace que el activo menos pasivo se tenga una cartera o una posición monetaria en dólares o distinta al peso negativa, y el año pasado por esto se tenía una posición positiva. En cambio, lo que es flujo de fondos se tiene casi un 70% más que el año pasado, el flujo de operaciones 11.414 millones, se da por aumento de inventarios y en realidad esto por disminución de inventarios, porque acá disminuyó y acá aumentó 16.911 millones, acá disminuyó, pero no me cierra este número igual. Y después lo de cuentas por cobrar comerciales que se aprecian, ¿no? Que hay una disminución. Nada más acá, lo que dije, como hay flujo operativo de caja, se hace esto menos esto, que da más o menos lo que se paga por dividendos. Generalmente hacen eso las empresas, lo que da el flujo de caja, se paga un porcentaje, en este caso se va a pagar prácticamente todo en dividendos para cuando la asamblea diga. Bueno, justamente el 28 del 7 habrá una asamblea ordinaria donde se va a pagar un jugoso dividendo de 201,7 por acción, es un montón, hoy está 1.800, esto corresponde a más del 10% del rendimiento por año, o sea, si quieren cobrar el dividendo pueden comprar la acción, total, vayan especulando cuánto está y antes del 28 del 7, después cuando decidan van a cobrar este dividendo. Bien, nada más acá. La liquidez es de 1,09 a 1,38, la solvencia 0,25 a 0,26. El valor del libro es de 371,1, cuyo MEP, es decir, la diferencia entre lo tipo local contra el MEP, creo que estaba, no sé cuánto dije, 200 y pico, no recuerdo. Igual es más bajo que la cotización, que está en 1.880,5, la capitalización bursátil es 92.300 millones de pesos, la ganancia por acción es 172,91, menor al dividendo que se va a pagar, y el PER que dio en este año fue de 10,88 años. Bueno, es todo, gracias.